un pueblo. Más que un pueblo, somos una gran familia. Como siempre, me gusta resaltar el privilegio que es poderme parar aquí delante de ustedes y predicar la palabra de Dios, exponer la santa voluntad de nuestro Padre, lo que quiere que nosotros hagamos. Esta mañana yo quiero hablarles de un tema que considero de vital importancia para los seres humanos, pero especialmente para los cristianos. Nosotros vivimos en un mundo que está dominado o que está siendo dominado por el individualismo. El querer ser mejor que los demás, las luchas diarias, las responsabilidades nos hacen querer cada día velar por nuestros propios intereses. Es en este contexto que se hace necesario resaltar la importancia de la vida en comunidad, la importancia de la comunión, la importancia de la coinonía. ¿Qué significa esto? Que somos una familia. ¿Qué significa esto? Que somos un pueblo. ¿Qué significa esto? Seguramente usted ha escuchado la frase que dice: es mejor estar solo que mal acompañado, ¿cierto? Bueno, yo hoy quiero decirles que es mejor estar acompañado que estar solo. La vida es más plena, la vida se disfruta más cuando se comparte con otros. Por eso, les pido que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a estar estudiando, como ya lo anunciaron, el capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos que van desde el 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Pero antes de profundizar un poco en este texto de Eclesiastés, quiero hablarle del contexto de este libro. Eclesiastés tradicionalmente atribuido a Salomón. La tradición dice que Salomón es su autor. Es un libro de sabiduría. Eclesiastés es destacable por la forma en la que aborda la gran pregunta de cuál es el propósito de la humanidad. Interesante que Eclesiastés habla en un tono realista. Todas las cosas que lo dice las dice en un tono muy realista y que, en mi opinión personal, incluso hasta deprimente, porque aborda la vida de esta forma tan cruel. En el libro de Eclesiastés hay una palabra que se repite 38 veces. Esta palabra originalmente es Heber, se pronuncia Heber, y nuestras traducciones las han colocado como vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Esta palabra Heber significa, o lo que da alusión es al cúmulo, y en el contexto en el que se habla nos quiere dar a entender lo inútil o lo infructífero que es querer aferrarnos a las cosas pasajeras de este mundo. Las cosas terrenales son tan pasajeras como el mundo, y querer aferrarnos a ello es tan tonto como querer aferrarnos a el humo. En el estudio de hoy, en la predicación de hoy, vamos a estar viendo, les voy a estar explicando la compañía, el compañerismo, y cómo este compañerismo tiene un propósito para Dios, y que ante este propósito descubriremos que formar relaciones verdaderamente significativas, tener amistades verdaderamente significativas, tener comunión, tener amistad con los hermanos, conocernos, no es Heber, es un regalo que va más allá del tiempo, no es vanidad. Así que he decidido dividir este sermón en 4 puntos principales. Cada punto
contempla un versículo de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver que la colaboración es una bendición. En segundo lugar, veremos el apoyo en la caída. El tercer punto será el calor ante la frialdad. Y el cuarto punto, la fuerza de la unidad. Así que acompáñenme en el versículo 9 de este pasaje, versículo 9 del capítulo 4 de Eclesiastés, la colaboración como una bendición. Dice en nuestro texto: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Este pasaje que hoy estaremos contemplando usualmente es utilizado para hablar del matrimonio. Sin embargo, aquí la imagen que Salomón nos quiere plasmar es la de dos viajeros que se juntan para emprender una tarea. Dos viajeros que se juntan, se asocian para emprender una tarea. Lo primero que debemos observar en este texto es el principio de la naturaleza de la sociedad o de la comunión. Dios creó al hombre como un ser social, con una necesidad inherente para vivir en comunión, y esto es algo que hasta la psicología lo reconoce, pero la Biblia nos lo explica. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Le haré ayuda idónea para él. Es interesante que la interdependencia es parte del diseño original. Dios nos creó a nosotros con eso ya en nuestro ser. Eso refleja también la forma en la que interactúan las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mejor ejemplo, en Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El texto subraya el fruto de la comunión, el fruto del compañerismo, y dice: hay mejor paga. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a imaginarnos esto: una silla de madera. De pronto, si a mí me encomiendan la tarea de construir esa silla desde cero, de esculpir o tallarlo cada una de sus piezas, a mí solo se me dificultará concluir esa tarea. Pero si somos dos los que estamos trabajando en una tarea, mientras uno se ocupa de una cosa, el otro se ocupa de la otra, y la tarea se termina más rápido de lo que se terminaría si lo estuviera haciendo yo solo. Esto es lo que significa mejor paga. No es que se le pagará más, no es que recibirá mejor salario, sino que se optimiza el trabajo. Cuando se hace en equipo, se optimiza el trabajo, se hace más rápido y por lo tanto somos más productivos. Y esto se ve reflejado en la unidad, en el compañerismo. Este es uno de los principios del compañerismo. El mejor ejemplo de compañerismo lo vemos en el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Él, siendo Dios, el Rey de todo el universo, no era capaz o no podía idear un plan diferente para salvarnos a nosotros? Él pudo idearse cualquier otra estrategia, sin embargo, Él quiso que nosotros tuviéramos participación en su plan maravilloso de redención. Él quiso que nosotros fuéramos parte de ese plan maravilloso al darnos el privilegio de poder predicar su santo evangelio. Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y tener compañerismo con nosotros, al punto que Él fue llamado amigo de pecadores. Él convivió con nosotros, se acercó a nosotros. Él era y sigue siendo Dios con nosotros. Jesús disfruta del compañerismo contigo. Escucha eso: Jesús disfruta del compañerismo contigo. Por lo tanto, buscar tener compañerismo con Jesucristo es una necesidad y es importantísimo.
Tienes que tener compañerismo con Dios. Pero ¿cómo ves? La respuesta es muy sencilla, pero a veces es lo más difícil de hacer. A veces no tenemos tiempo para leer la Biblia, a veces nos olvidamos de nuestro devocional, se nos pasa por alto orar muchas veces, y lo voy a decir, lo voy a traer como ejemplo, muchas veces cuando oramos lo hacemos rápido para salir del paso. Pero esta es la forma que Dios ha establecido para que tengamos comunión con Él, escuchándolo y hablando con Él. Hablamos con Dios cuando oramos y lo escuchamos cuando leemos su palabra. Jesucristo dijo en Mateo 28:20: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te creó para que tú pudieras tener compañerismo con Él. Él no nos creó para que nosotros estuviéramos solos. Estar solo nos hace daño. Y si usted el día de hoy se siente solo, aproveche este tiempo para tener comunión con el Señor. Aproveche este tiempo. Domine su deseo, domine su falta de disposición para leer la Biblia y para orar al Señor. El compañerismo es una bendición para ti. Pero ten en cuenta que el Señor también quiere que tú seas de bendición para otros. Dios quiere que tú seas parte de su plan. Esto es lo que significa la interdependencia. Esta es la manera, de esta manera, Dios nos hace formar parte de su propósito. Imagínense eso, Dios quiere que nosotros formemos parte del propósito divino. Muchos cristianos subestiman el poder de la colaboración. Muchos incluso subestiman el compañerismo dentro del ministerio que Dios le ha encomendado. Tu testimonio y tu amistad puede que sea muy necesaria para una persona que hoy la necesita. Por estar aislados, nos estamos perdiendo la bendición de poder ayudar a otros, tan solo con nuestra amistad, tan solo con nuestra presencia. El crecimiento es fruto de la comunión. El crecimiento espiritual es fruto del compañerismo. El crecimiento es fruto de que estemos juntos. Cuando vivimos en unidad, cuando vivimos en compañerismo, cuando tenemos coinonía, mostramos al mundo el amor de Dios. Miren lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Se nos hablaba hace poco de los testigos de Jehová tienen una manera muy particular de vestir y son diferenciados cuando andan por la calle. Un mormón caminando en la calle que sabe que es mormón. Un musulmán se le reconoce a legua. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que debería diferenciarnos con el mundo? Que nos amamos unos a otros y que demostramos este amor sobrellevando las cargas los unos de los otros. Que el compañerismo es parte vital de nuestra vida. Somos parte de una familia. Por eso es que debemos esforzarnos en formar relaciones verdaderamente significativas. Y escuche esa palabra, esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, porque la cultura lo que promueve es el individualismo. El cristianismo lo que promueve es el compañerismo. La colaboración es una bendición, porque es mejor estar acompañado que estar solo. Yo te aseguro, mi querido hermano, que tener un amigo, tener un compañero cristiano, tener una persona con la que tú puedas confiar, va a ser de gran ayuda cuando tú te encuentres en dificultades, cuando los problemas lleguen, porque los problemas van a llegar. Los problemas van a llegar.
Y cuando eso suceda, es mejor tener a alguien que te apoye en la caída. Para los que toman nota, este es el punto número 2. Eclesiastés 4:10 dice: porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no es el uno que lo levanta. Mi hermano, todos somos susceptibles a la caída. Todos somos vulnerables a caer, tanto físicamente como emocionalmente, así como también espiritualmente. Reconocer esta fragilidad que tenemos cada uno de nosotros es el primer paso y es de vital importancia. Usted tiene que reconocer que usted es vulnerable. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi querido hermano, tú eres un simple ser humano, con fallas, con errores, con dudas, con problemas. No importa lo bien que tú creas que estés hoy, el día de mañana tú puedes caer. Eres vulnerable a la caída y necesitamos tener a nuestro alrededor personas que nos puedan ayudar en estos momentos de dificultad. Por eso es tan importante tener cerca personas que puedan ayudarte en esos momentos difíciles. Reflexión sobre esto. Incluso los grandes hombres de Dios, incluso aquellos que son de inspiración, aquellos gigantes de la fe, son vulnerables a la caída. Vemos tantos pastores, tantos líderes que han dañado su ministerio, su testimonio, su familia y su iglesia por no tener a alguien, por no contar con alguien en los momentos de dificultad, por no poder tener a alguien para decirle: amigo, hermano, estoy pasando por una tentación, hermano, he abandonado mi devocional diario, no sé qué es lo que pasa, hermano, pero estoy desanimado. De pronto es que no tienen esa persona que les diga: amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás tu devocional? Y si lo tienen, las apariencias, el querer mantener las apariencias, construye una coraza que no permite que una verdadera amistad sincera se forme. Una amistad así como la que tenía David y Jonatán. Les estoy hablando de líderes, de pastores, pero probablemente tú hoy en día, estás pasando por esta misma situación. Muchos de nosotros aquí podemos estar teniendo problemas, dificultades, y no lo podemos comentar con otros por querer cuidar nuestra apariencia, por querer cuidar el que dirán. Todos, y lo voy a repetir, todos somos susceptibles a la caída. Aunque no justificado, la caída puede ser algo tan sencillo como dejar nuestro devocional diario, como enfrentar una tentación, haber experimentado una tragedia, sufrir depresión o incluso caer en la tentación de un pecado oculto. Cualquiera de estas cosas puede suceder. De hecho, van a suceder. Mi hermano, yo no necesito ser profeta, al menos no como lo dice el Antiguo Testamento, para yo saber que el día de hoy aquí hay personas que están pasando por dificultades, que están pasando momentos verdaderamente difíciles. De pronto estás pasando por una situación muy complicada. Solo Dios conoce la lucha que tú estás enfrentando hoy. Quizás en este momento te sientas atrapado en el lodo cenagoso, en un pozo sin salida, desesperanzado, solo, abatido, afligido. Tal vez acabas de recibir una mala noticia. Quizás estás tratando de lidiar con una gran dificultad o preocupación. Tal vez el estrés o las responsabilidades diarias te están abrumando. A ti, tú que estás pasando por esto, escucha lo que tengo para decirte. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmos 37:24. Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto, Dios está preparado para tendernos la mano cuando nosotros estemos pasando por momentos de dificultad. ¿Y cuántos creen esta palabra?
Amén. Pero Dios puede y va a utilizar a las personas a nuestro alrededor para aliviar nuestras cargas. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La soledad es peligrosa, especialmente en tiempos de prueba y tribulación. Yo te voy a preguntar esto: ¿ya tú tienes a alguien en quien contar cuando los momentos difíciles lleguen? ¿Qué tipo de amistades estás formando? ¿Qué tipo de compañerismo estás forjando? Nunca será en vano enfatizar la importancia de encontrar a alguien con quien puedas tener una amistad sincera, alguien que pueda ser tu apoyo en la caída. Y debo explicar que esta persona que ustedes escojan para ser su persona, su amigo más cercano, o ese grupo de personas que ustedes escojan, tienen que ser la persona correcta. De esto voy a hablar más adelante. Pero el Señor Jesucristo nos mostró que incluso este principio el Señor Jesucristo nos lo mostró cuando Él, entre todos sus discípulos, escogió un círculo cercano, un círculo más íntimo al cual confiar sus cosas. Así que cuando encuentres esa persona, o si ya la tienes, invierte en esa relación. Eso no va a ser jefe, eso no va a ser en vano. Invierte en esa relación, nútrela. Te aseguro que eso tendrá un doble beneficio, como dice Proverbios 27:17. Hierro con hierro se acusa, y así el hombre acusa el rostro de su amigo. En las amistades sólidas, el apoyo mutuo nos ayuda a mantenernos firmes y perseverar. Ya les hablé de la bendición de la colaboración y de tener amistades que sean nuestro apoyo en la caída. Ahora permítanme hablarles del calor en la frialdad. Versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará el solo? ¿Cómo se calentará uno solo? Como les dije, este versículo es frecuentemente utilizado para hablar del matrimonio y es válido. Es un pasaje que se puede utilizar para el matrimonio porque es importantísimo dentro del matrimonio tener comunión, tener compañerismo. Pero yo creo que quizá no ha cambiado de tema. Aquí la imagen sigue siendo la de dos guerreros que emprenden una tarea juntos. En este aspecto, en ese tiempo, en esa época, cuando se emprendía un viaje y por alguna razón había un percance, les tocaba acampar en el camino, dormir en el camino, y esto era realmente peligroso. Aparte de los peligros como los animales, el terreno accidentado que pudiera existir, o los ladrones, el frío de la noche en la tierra del Medio Oriente era verdaderamente un peligro mortal. Lo podía matar, lo podía congelar. Por eso Salomón nos explica que es mejor que dos estén juntos a que el frío de la noche los haga de solo. En esa época los viajeros se acostaban espalda con espalda cuando los agarraba la noche para poder mantener el calor entre ellos. Y esa es la imagen que nos quiere mostrar aquí, que nos quiere mostrar en este pasaje. Sin compañerismo corres el riesgo de congelarte espiritualmente. Sin compañerismo corres el riesgo de congelarte espiritualmente. Proverbios 18:1 nos advierte: el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El aislamiento puede resultar en que nosotros tomemos decisiones insensatas. A menudo observamos iglesias
Y yo pienso, ¿cuáles son los argumentos que el mundo pone, o mejor dicho, las excusas que el mundo pone en contra del cristianismo? Y con pena a veces admito que muchos de esos argumentos tienen razón. La gente, lo que me sorprende es que muchos tienen razón. La iglesia está formada por hombres y mujeres imperfectos. Todos nosotros cometemos errores y tenemos fallas. Nosotros no somos perfectos, estamos en un proceso de santificación, pero solamente lo alcanzaremos cuando llegue nuestro Señor Jesucristo o cuando nosotros estemos en su presencia. Sin embargo, muchas veces nosotros dejamos que esa naturaleza imperfecta, que esa parte, esa naturaleza caída que nosotros tenemos, sea la que tome las decisiones dentro de la iglesia. Esto se refleja en ministerios que parecen más bien campos de batalla, iglesias que tienen rivalidades con otras iglesias, denominaciones que parecen antagonistas. Y yo me pregunto, ¿cómo visualiza Dios su iglesia? ¿Cuál es la imagen que Dios tiene para nosotros? Porque Dios creó la iglesia. La iglesia es una institución creada por el Señor Jesucristo. ¿Cuál era su visión cuando Él fundó su iglesia? Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero en el versículo anterior, en el versículo 24, es donde se nos muestra cuál es la verdadera naturaleza de la iglesia. En el versículo 24 se nos dice cómo es mostrar el amor de Dios. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor. Voy a repetirlo. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la iglesia del Señor, estimulándonos unos a otros al amor. ¿Cómo vamos a estimularnos los unos a los otros si ni siquiera sabemos cómo se llama el que está sentado a nuestro lado? Existen muchas denominaciones y muchas sectas. Lo que diferencia la verdadera iglesia de Jesucristo a las tantas sectas que existen en el mundo es la doctrina de la gracia. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, haya padecido por nuestros pecados para que nosotros gratuitamente podamos gozar de la salvación que Él nos da si nos arrepentimos y creemos en Él. Yo jamás voy a poder empezar con mis palabras el enorme significado que tiene que Dios nos haya perdonado. Mis palabras se quedan cortas, no pueden contener lo que significa ese gran amor. Pero Él lo hizo solo por su gracia, y eso es lo importante. Esta misma gracia que el Señor nos demostró a nosotros cuando nosotros no lo merecíamos, porque éramos pecadores, vivíamos pecadores, que por cierto nos separaba de Dios. Esa misma gracia que Él mostró por nosotros, simplemente porque le plació, porque ninguno de nosotros tenía algo atractivo, ninguno de nosotros tenía nada bueno que pudiera comprar esa salvación. Esa misma gracia es la que tenemos que mostrar los unos a los otros. Esa misma gracia es la que nos debería caracterizar. Somos una gran familia que está distribuida alrededor del mundo, quizá con diferentes formas de hacer las cosas, diferentes maneras de hacerlo, pero todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y se ha arrepentido de su pecado, porque ha entendido que sin Cristo no era nada podía hacer, todo aquel es nuestro hermano en la fe. El mundo allá afuera debería reconocer que aquí adentro está la presencia del Señor Jesucristo. Amén. El hermano que se apartó, el hermano que está lejos, debe reconocer que lejos de este hogar, apartado de este hogar, corre el riesgo de congelarse.
Es mejor estar acompañado que estar solo. El pastor Manuel nos mostró hace un tiempo una ilustración. Él nos mostraba cómo una hoja de papel era fácil de romper por una persona, pero una hoja de papel es imposible. Esto refleja, o mejor dicho, esto simboliza la fuerza de la unidad. Y este es el último punto. Eclesiastés 4:12 nos dice: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y por 2 de 3 dobleces no se rompe el trono. En este pasaje Salomón sigue usando la imagen de 2 viajeros. Estos 2 viajeros están emprendiendo un viaje para realizar la tarea juntos. Imaginemos que en el trayecto, en este viaje, apareciera un ladrón, un bandido. Si estuviera uno solo, si fuera uno solo caminando, este peligro sería mortal, pudiera incluso perder la vida. Pero el pasaje lo que nos quiere mostrar es que entre dos es más fácil librarla, es más fácil salir de él. Henry G. Bosch comenta en su libro El Mandiario que durante el Renacimiento a Miguel Ángel y a Rafael se les encargó pintar diferentes áreas del Vaticano. Aunque ambos artistas tenían tareas distintas, poco a poco su deseo de superarse mutuamente se convirtió en una gran rivalidad, llegando incluso al punto de cruzarse por los pasillos sin dirigirse la palabra. Qué triste que cosas así puedan pasar en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces decimos que todo lo hacemos para el Señor, que tratamos de hacer las cosas con excelencia para el Señor, pero muchos de nosotros quizás tenemos una habilidad especial para ocultar las rivalidades que existen entre nosotros mismos, incluso mejor que estos maestros del renacentismo. A veces decimos que todo lo hacemos para Cristo, pero en lo profundo de nuestros corazones, más allá de lo que nosotros incluso queremos admitir, puede que exista ese mismo sentimiento que pasaba por los corazones de Miguel Ángel y de Rafael. Eclesiastés 4:4, más arriba de este texto, nos dice: he visto asimismo todo trabajo y toda excelencia de obras. Que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad de aflicción de espíritu. Examínese. ¿Existe alguna rivalidad o algún hermano con algún hermano en el ministerio? ¿Cuál es la motivación oculta de nuestro corazón cuando hacemos las cosas? Porque la Biblia también nos enseña que no hay cosa tan más engañosa que nuestro corazón. Y perversa, dice. Entonces, examinemos por qué hacemos las cosas y para qué hacemos de verdad las cosas. Nosotros no somos enemigos los unos de los otros, no somos enemigos. Pero, usando esta misma imagen del texto, yo quiero mencionarles algunos enemigos del compañerismo que yo he traído para compartirlo con ustedes. Solo algunos. El primer enemigo del compañerismo que hoy traigo ante ustedes es las ocupaciones diarias. No tener tiempo. Este enemigo es el que ataca o que interfiere en la comunión de muchos de nosotros. Y voy a poner un ejemplo, voy a hablarles de nuestras propias familias. Si no hay compañerismo en nuestra familia, si no hay compañerismo en nuestro hogar, ¿cómo esperamos tener compañerismo con nuestra iglesia? El Señor estableció un orden de prioridades en la vida de todo ser humano. El Señor dice que lo más importante en la vida de todo ser humano es Dios. Lo segundo que ocupa allí es si estamos casados
nuestro cónyuge, el esposo, la esposa. En tercer lugar, este término a veces choca, pero en tercer lugar están los hijos. El esposo y la esposa es más importante que los hijos. Debajo de los hijos está la iglesia. Está la iglesia. Debajo de la iglesia, el trabajo y los estudios. Este es el orden establecido por Dios. Pero nosotros a veces nos olvidamos de esto y empezamos a darle más importancia a lo que no importa. Yo te pregunto esto a ti, esposo, marido. ¿Cuánto tiempo dedicas a diario de compañerismo con tu esposa? ¿Cuánto tiempo dedicas a diario para leer la palabra de Dios con tu esposa? ¿Cuánto tiempo dedicas a diario para escuchar todo lo que ella tiene para decirte aunque no te interese? ¿Cuánto tiempo tienes a diario para tener comunión con el ser más importante que Dios te ha dado? Igual para la esposa. ¿Cuánto tiempo dedica usted a diario para demostrarle a su esposo que él es la cabeza del hogar? ¿Cuánto tiempo dedica usted a diario para servir a su marido y tener comunión con él? Nos estamos olvidando de las prioridades. Estamos dándole más importancia a lo que no importa. Hijos. ¿Cuánto tiempo dedicas a diario para tener compañerismo con tu padre o con tu madre? Los adolescentes, ¿cuánta importancia le damos a compartir con nuestro padre y nuestra madre? ¿Se han dado cuenta? Ya pensaron, ya analizaron que esa mujer, ese hombre, no va a estar allí toda la vida. El tiempo pasa. Y todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Eclesiastés 3:1 lo dice: todo tiene su tiempo bajo el sol. Aprendamos a valorar lo que es verdaderamente importante. Yo entiendo, y de verdad, porque lo vivo, que en la sociedad que estamos viviendo, más en esta economía tan golpeada, hay que trabajar para por lo menos llegar a subsistir dentro de lo que se puede. Pero el orden establecido por Dios aún no ha cambiado. Ese sigue siendo el orden establecido por Dios. Yo quiero leerles una charla que me pareció interesante y voy a compartirla con ustedes. Trataré de ser breve. Esta charla se llama Las 3 cosas que aprendí mientras se estrellaba mi avión. Rick Elias compartió en una experiencia extraordinaria que vivió cuando iba a bordo de un avión con más de 200 personas. En medio del vuelo, el avión hizo una maniobra extraña, lo que le hizo preguntarse si todo estaba bien. Rick se dirigió a la azafata y le preguntó si lo que estaba ocurriendo era normal. Fue entonces cuando le informaron que había perdido un motor. Unos momentos después se escuchó otro ruido perturbador. El avión había perdido el segundo motor. Antes de que Rick pudiera hacer otra pregunta, el piloto hizo un anuncio que estremeció a todos: prepárense para el impacto. Rick, consciente de que iba a morir, dejó de hacer preguntas y se sumió en sus pensamientos. En ese instante, en medio de una extraña claridad, aprendió 3 lecciones que marcarían el resto de su vida. La primera lección que Rick aprendió fue que todo puede cambiar en un instante. Reflexionó sobre todas las cosas que había querido hacer, pero que nunca hizo, y todas las personas a las que quería haber dicho te quiero, pero no lo hizo. Desde ese momento decidió no aplazar más las cosas importantes en la vida. Por ejemplo, él menciona que ya no guarda el vino bueno en su bodega porque prefiere disfrutarlo ahora. No se trata de que nos vamos a emborrachar ni que vamos a vivir de manera imprudente, sino de disfrutar cada minuto como si fuera el último, reconociendo que cada momento es un regalo. La segunda lección que Rick aprendió fue sobre su ego y sobre el tiempo perdido. Mientras el avión descendía, pensó en la cantidad de tiempo que había desperdiciado por culpa de su ego, discutiendo por cosas que no importan,
con personas que sí importan. Desde aquel día decidió que ya no discutiría con su esposa. Entre tener la razón y ser feliz, él ahora elige ser feliz. Él admite que esta lección aún le cuesta aplicarla, pero que está dispuesto a intentarlo cada día. La tercera lección que él aprendió es que la importancia, y es la más importante para él, es que es más aterrador morir sin haber vivido plenamente que la muerte misma. Comprendió que lo verdaderamente aterrador no es el fin de la vida, sino llegar al fin sin haber disfrutado de nuestros seres queridos y de las cosas que realmente importan. Aquel día Rick sobrevivió porque fue uno de los pasajeros del avión que aterrizó en el río Hudson. Un incidente que muchos recordarán como un acto heroico del piloto que salvó la vida de la mayoría de las personas a bordo. Incluso Tom Hanks hizo una película enamorada de este piloto. Rick nos recuerda que todos estamos volando hoy y que no sabemos si nuestro avión se estrellará mañana. Cierra su charla con una reflexión profunda. No vas a vivir para siempre. Y nos pregunta, ¿cómo estás viviendo tu relación? Estas palabras nos inspiran a vivir con propósito, a valorar el tiempo que tenemos y a ser conscientes de las cosas que realmente importan. Las cosas que realmente importan. Enemigo número 1 del compañerismo, no tener tiempo. Otro enemigo que les traigo el día de hoy es no querer restaurar las relaciones rotas. Y esto va como una cadena. No tener tiempo, aplazar las cosas, no tener espacio para el compañerismo, conlleva tener relaciones rotas. No hay nada más terrible que llevar una vida abierta con nosotros toda la vida. Te pido que busques restaurar las relaciones que tienes rotas. Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, y es el de Judas Iscariote. El Señor Jesucristo sabía quién era Judas, él lo conocía, él era Dios. Él sabía que a Judas le gustaba el billete. El Señor conocía la naturaleza de Judas. Y me pregunto, ¿por qué aún así Él lo escogió para ser uno de los 12 discípulos? ¿Qué motivó al Señor a elegir a Judas, aún sabiendo la naturaleza de Judas? Mi hermano, no hay excusa para no querer restaurar las relaciones rotas. Tratemos de restaurar las relaciones rotas mientras haya tiempo. Siempre está la posibilidad de que nosotros podamos restaurar nuestras relaciones con hermanos, pero va a haber un momento en el que no habrá tiempo para restaurar esas relaciones. Y si no me cree, pregúntele a Judas. Pero mientras haya tiempo, todas las relaciones se pueden restaurar. Si no me cree, pregúntele a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces después de haber vivido con Él por 3 años y haber experimentado los milagros que Él hizo. Y aún así, el Señor lo perdonó y llegó a ser el primer predicador del Evangelio. Ay, no, es que este hermano me cae gordo. Hermano, amigo que nos visita, ¿quién dijo que usted es perfecto? ¿Quién dijo que usted era sinceramente bueno? Dios nos escogió cuando éramos enemigos suyos. Señor Jesucristo demostró compañerismo al acercarse a nosotros y querer restaurar esa relación con nosotros, al punto de que Él dice, reconciliaos con Dios. Nos implora que nos reconciliemos con Él, como dice 2 Corintios 5:20. Puede haber restauración, es posible la restauración. Voy a empezar a avanzar un poco más.
Otro enemigo del compañerismo es el miedo a abrirse. Ya esto lo comenté anteriormente. El querer mantener las apariencias y no mostrarnos como realmente son. Es un enemigo, una pared que se construye y que no nos permite tener verdadero compañerismo. Otro enemigo del compañerismo son los celos. Los celos. Que a una persona tenga lo que yo no tengo. Y esto, aunque no lo queramos admitir, nos evita tener verdadero compañerismo. Sin embargo, yo les traigo también varias maneras de enfrentar estos enemigos. No vamos a quedar solo hablando de los enemigos. También les traigo varias maneras de enfrentar estos enemigos. En primer lugar, reconocer que usted necesita del compañerismo. Reconocer que usted fue creado por Dios con una necesidad intrínseca de socializar y de tener compañerismo con otros. No somos llaneros solitarios, necesitamos estar rodeados de otros cristianos que nos estimulen, que nos animen, que nos ayuden a crecer. Personas que aman a Dios. No necesariamente tienen que ser teólogos o intelectuales, personas que aman a Dios. Yo conozco personas muy sabias, con mucho conocimiento de la Biblia, pero que no viven ese conocimiento que ellos tienen. Y conozco he escuchado de personas que apenas saben leer, pero que viven de verdad mostrando el amor de Jesucristo. Rodees de personas que aman a Dios y que los estimulen a crecer. Segundo, conózcanse entre ustedes. Saluda al hermano que está a tu lado. Saluda a esos hermanos con los que nunca has hablado. Pregúntale cómo están, cómo se llaman, a qué se dedican. Conózcanse entre ustedes. 3. Reúnanse con otros creyentes fuera del templo. Nosotros no somos una escuela, donde aquí nos encontramos solo los domingos y después nos vamos y el resto de la semana no sabemos nada de los hermanos. Nosotros somos hermanos en la fe, somos una comunidad y es interesante, es importante que por lo menos se reúna una vez a la semana con un hermano fuera del templo, fuera de estas 4 paredes, en otro ambiente, donde puedan tener verdadera comunión, donde se conozcan, donde el hermano pueda saber cuáles son mis luchas, donde sin que yo tenga que tener que comunicarse, donde él pueda saber en qué áreas debe orar él por mí. Igualmente, yo puedo hablar con esa persona sin tener que estar comentándole, ora por mí, por esto, por aquello, que eso es bueno, pero a ese nivel de fraternidad, a ese nivel de compañerismo es a lo que me refiero. Y 5, seamos sabios al escoger. Tristemente lo digo, hay hermanos dentro de la iglesia que no edifican. Y esto es una verdad bíblica. Entonces, sepamos a quién vamos a confiar nuestra amistad. Con esto no quiero decir que rechace a una persona por esto o por otro, sino que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, estamos dando algo que es verdaderamente importante. Entonces, seamos sabios a quién le damos eso. Aquí debo realizar que primeramente las personas, yo les estoy hablando del compañerismo en general, pero también de tener amistades profundas y significativas dentro de la iglesia. Tenemos que tener amigos que sean cristianos, pero eso no quita la idea de que también podemos tener amigos inconversos. De hecho, debemos tener amigos inconversos para predicarles la palabra del Señor. Pero a lo que me refiero es a esas amistades especiales. Una persona que no va en el mismo camino que tú no puede ser tu mejor amigo, y esto le va a tocar a muchos jóvenes. Una persona que no va en tu misma dirección no puede ser tu mejor amigo, porque la amistad sirve para edificarnos los unos a los otros. Sea sabio al escoger. Ya para concluir, quiero leer otra reflexión, para no perder la costumbre. En la antigua Roma, el nacimiento de un niño no solo era un evento familiar y significativo, sino también un momento de gran tensión y decisión. Imagina a una madre romana dando a luz y que coloquen a su bebé recién nacido en el suelo frío,
a merced de una elección que determinará su destino para siempre. Este acto ritual no era simplemente una bienvenida a la vida, sino un profundo momento de selección, como una decisión de vida o muerte. El padre de la familia, o padre de las familias, tenía el poder absoluto para decidir el destino de ese recién nacido. Podía elegir levantar al bebé del suelo, aceptándolo en su hogar como su hijo, o podía decidir no hacerlo, dejando al niño a la intemperie, en lo que se conocía como la exposición. Esta práctica, que era legal y socialmente aceptada, implicaba abandonar al niño a la suerte del destino, donde muchos perecían, o si tenían suerte, eran tomados como esclavos o adoptados. Este acto reflejaba la brutalidad de una sociedad en la que la vida humana podía ser desechada como una simple decisión, como si fuera una marca, como si fuera una mercancía más. Reflexionar sobre esta práctica antigua nos lleva a considerar el valor que le damos a la vida y a las decisiones que tomamos diariamente. Cuando el padre romano decidía levantar al bebé del suelo, no era simplemente un acto de aceptación biológica, era un acto de amor deliberado, una declaración de te elijo, te doy valor, te amo. Esta elección de escoger al niño significaba más que un lazo de sangre, era un compromiso de cuidado, protección y pertenencia. El libro de Romanos, el apóstol Pablo utiliza el concepto de adopción para describir nuestra relación con Dios. En el contexto cultural romano, sus palabras habrían tenido un significado profundo. La adopción no era solo un cambio de estatus legal, era ser escogido, ser amado incondicionalmente, en un mundo donde los niños podían ser desechados. Ser adoptado significaba ser visto como valioso y digno de amor, como se menciona en World History Encyclopedia. Esta práctica de decidir el destino de un recién nacido reflejaba el poder y la responsabilidad del amor paternal en una cultura donde la vida podía ser fácilmente desechada. Aunque hoy no enfrentemos decisiones tan extremas como las de los padres romanos, todavía enfrentamos decisiones diarias sobre cómo tratamos a los demás. ¿Optamos por el amor y la aceptación o preferimos ignorar? Levantamos a los caídos, acogemos a los rechazados y les decimos con nuestras acciones, te elijo a ti. Esta reflexión nos invita a considerar cómo podemos encarnar esta elección de amor en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir todos los días amar y aceptar y acoger a aquellos que nos rodean. Y al hacerlo, reflejamos ese amor divino que hemos recibido. Un amor que no solo nos acepta, sino que nos acoge con un propósito y un destino. Recordemos que, al igual que aquellos padres romanos, podemos hacer una elección que marque la diferencia profunda en la vida de otra persona. Al elegir amar, elegir ser parte del cambio, elegimos ser parte del cambio que queremos ver en nuestra iglesia. ¿Cómo están sus relaciones el día de hoy? El reto que yo les quiero proponer, y es un reto verdadero, es que tengan compañerismo, como imperativo se los digo, tengan compañerismo, conózcanse, amémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, sobrellevemos las cargas los unos de los otros, perdonémonos los unos a los otros, anhelémonos los unos a los otros. El compañerismo con Dios en la semana se refleja en el compañerismo que mostramos con los hermanos. Tengamos compañerismo. Pero a ti, que nos estás visitando el día de hoy,
a ti, que no conoces al Señor Jesucristo todavía, quiero dirigirte una palabra. Tú necesitas formar parte de una familia más grande. Tú necesitas a alguien que pueda estar dispuesto a ayudarte en los momentos más difíciles. Tú necesitas a alguien que te dé calor cuando lleguen los momentos de frialdad. Tú necesitas a alguien que te muestre amor incondicional. Eso es lo que en la iglesia, sí. Pero el primero que puede dar esto es el Señor Jesucristo. Él murió. Su muerte no fue un hecho histórico solamente, no. La muerte de Jesucristo tiene un significado espiritual profundo. Él murió para que tú hoy puedas formar parte de su familia. Él resucitó para demostrarte que sí, que ese sacrificio fue absoluto. Dios ha aceptado ese sacrificio. Como pecador estamos alejados de Dios, como pecadores estamos alejados del Señor. Pero el sacrificio de Jesucristo nos hace aceptos a su amor, nos hace entrar en esa familia cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos creer en Él. Tú hoy necesitas creer en el Señor Jesucristo. Tú hoy necesitas experimentar ese compañerismo que todos acá hemos experimentado, que todos acá experimentamos. La iglesia no es un lugar perfecto, está compuesto por personas imperfectas, pero tenemos un Señor que nos perfecciona, tenemos un Señor que nos ayuda y que nos levanta cuando caemos. Así que yo quiero orar en esta tarde ya. Por favor, incline su rostro. Y tú que me estás oyendo, quizás no has tomado la decisión de creer en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. A ti te pido que ores en tu corazón y que las palabras que yo voy a decir las repitas a tu manera. Que tengas en este momento la oportunidad de estar frente al Padre y decirle lo que tu corazón quiere, lo que tu corazón anhela decir.